vamos a seguir, vamos a continuar, hermanos. Tome usted allí la escritura, vamos allí al capítulo 15 de la carta a los Romanos, donde hemos estado tratando estos temas tan profundos que tienen que ver con nuestra comunión con los hermanos, ¿no? Pablo está colocando práctica en la práctica, está colocando de una forma muy práctica la relación que tenemos con los hermanos, sobre todo cuando hay hermanos más fuertes en la fe, hermanos menos fuertes, hermanos más maduros, hermanos menos maduros. Todavía sigue hablando Pablo de eso, ¿no? No soy yo, sino que es el apóstol Pablo que ha querido seguir. Fíjese que ha utilizado todo ese capítulo 14 y el capítulo 15, bastante el capítulo 15, y nos da razones, nos da las razones por las cuales nosotros debíamos de recibirnos, independientemente de las edades espirituales, porque la casa de Dios es como una familia, y en esa familia hay hermanos más maduros, hermanos menos maduros, y cómo los hermanos más maduros soportan a los menos maduros, y cómo los menos maduros también tienen ese aprecio por los más maduros y tienen ese cuidado también al no entender todavía muchas cosas, porque es que a veces no se entienden muchas cosas en el Señor y entonces nos queda... unos, dice Pablo, que los más maduros menosprecian y los menos maduros juzgan. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y dice Pablo que es necesario acoger a los débiles en la fe sin discutir por opiniones. Y el apóstol nos está dando las explicaciones por qué debe ser así. Es muy importante que nosotros atendamos a esto que Pablo está diciendo, dado que es crucial que en el ámbito que nos movemos como hermanos, en el ámbito de la iglesia, pues haya paz y unidad. Y Pablo lo que está queriendo decir es que hay lugar para todos los creyentes. Los que son débiles en la fe no deben ser excluidos. Y los más maduros, pues no deben ser tampoco colocados en el lugar que no deben ser colocados. Más bien está diciendo que los más maduros, los más fuertes en la fe, están llamados a soportar a los inmaduros con amor, respetando su conciencia y guiándoles suavemente hacia una mayor comprensión. Eso es lo que hemos venido tratando, ¿no? Si esto se hubiese cumplido, si estas instrucciones del apóstol Pablo que hizo a los romanos se hubiesen cumplido a lo largo y a la historia de la iglesia, yo creo que muchas divisiones se habían evitado en el cuerpo de Cristo. Muchas divisiones, muchas contiendas se habrían evitado, ¿no? Y a veces sabemos que somos impacientes en la naturaleza, en nuestra naturaleza carnal, y cuando todos estos asuntos los tratamos en nuestra naturaleza carnal, pues ahí es donde viene el problema, y es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido esos problemas. Yo sé que usted ha tenido, porque a veces el problema somos nosotros, somos el foco, a veces es otro hermano, y a nosotros nos han tenido que soportar. Y yo sé que cuando usted no se deja corregir o cuando yo no me dejo corregir por los hermanos, pues entonces se está creando algo que no es lo que el Señor espera en sus hijos. Cuando uno no es corregido, a ver, le pregunto a los hermanos, ¿alguna vez ha sido corregido usted, hermano? ¿Y qué ha sentido cuando usted ha sido corregido? ¿Se ha sentido bien o no se ha sentido bien? Es una pregunta, ¿no? Yo creo que a veces uno no se ha sentido bien porque a veces uno recibe esas amonestaciones en su propia carne. Y cuando es corregido, entonces uno se siente como amenazado. Y cuando uno se siente amenazado, lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace cuando uno se siente amenazado? A ver. Defenderse. Defenderse. Y ahí sí debemos de estar atentos, ¿no? A ver, hermano Harold, buenas noches. Tiene el micrófono cerrado. Buenas noches, hermano. Buenas noches para todos. A ver, sí, hermano, es que eso depende cómo se haga la corrección, ¿no? Porque ¿Ya? si no hay consideración, respeto, con amor, con cariño, pues la otra persona lo va a tomar mal, ¿no? Bueno, sí es cierto que debe ser así, aunque hay veces que hay hermanos que usted tiene que tratarlos como con pinzas. ¿Y por qué? Porque siguen siendo fosforitos, ¿no?
y usted tiene que tratar el asunto y quiere tratar algo, pero usted sabe que igual se va a molestar la persona porque es una persona o un hermano que en el transcurrir de la vida cristiana ha demostrado que se prende con nada. Entonces sí que es difícil amonestar, hermanos, y sobre todo cuando un hermano también se siente que es muy maduro, que es difícil. Cuando ese hermano se siente tan maduro que se siente como el incorregible. Entonces, difícil manejar esas situaciones a veces, pero deberíamos de tener un espíritu afable, como dice el hermano Harold, para poder corregir y también tener un espíritu lleno de toda humildad, que es el espíritu de Cristo que nos lleva a tener humildad, para poder recibir también aquellas cosas cuando nos las dicen, cuando nos dicen aquellas cosas que no está bien y que sabemos de que hacen parte de nuestra inmadurez. Entonces, si eso lo entendiéramos en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, se evitarían tantos problemas y tantos inconvenientes, ¿ya? Si pudiéramos tener ese corazón receptivo y ser formados en el Señor para tener un corazón corregible, vamos a decirlo así, un corazón que sí, porque si un hermano me lo está diciendo, pues yo creo que el hermano lo está haciendo con la mejor intencionalidad, no con la intención de dañarme ni destruirme, sino con la intención de que yo pueda ver algún aspecto que en mi vida yo no he visto y que otros hermanos sí lo están viendo. Bueno, vamos a continuar allí, hermanos, porque el apóstol Pablo sigue hablando del asunto, ¿no? Estamos en el capítulo 15, vamos al versículo 13. Versículo 13, mire lo que va a decir el apóstol Pablo. Él estaba hablando justamente del problema que podía presentarse en las reuniones como iglesia entre cristianos, judíos y gentiles. Y Pablo está hablándole acá más directamente, primero le está hablando a los judíos creyentes, ¿no? Diciéndoles que Dios sí había querido escoger a los gentiles y que eso estaba profetizado, eso lo estuvimos viendo en la última enseñanza. Y les muestra cómo en la escritura se hablaba de que los gentiles no son un accidente, o los gentiles no entraron a participar al pacto o al nuevo pacto porque de pronto fue una carta que le salió al Señor al camino. No, eso ya estaba profetizado. Estaba profetizado y estaba profetizado que en la conformación de lo que es el cuerpo de Cristo, allí no hay divisiones, allí no hay territorialidad, allí no hay nacionalidad, allí eso no puede ser factor de división, color de piel, estatus económico, social, porque Dios no hace acepción de personas y todos a los ojos de Dios somos iguales. Entonces él dice que todo hijo de Dios entra en el cuerpo de Cristo a experimentar esa máxima, y esas son las máximas del reino de los cielos. ¿Cómo entramos a participar los hermanos con hermanos que vienen de diversas ascendencias, diversas culturas? ¿Cómo poder participar? ¿Cómo podernos entender? A veces, pero el Señor dice que si estamos en el Espíritu, hemos entrado entonces a participar de un reino que tiene una cultura diferente y que esa cultura tenemos que conocerla, experimentarla y vivirla. Entonces ahí en el versículo 13 dice Pablo, después de haber dado esos pasajes y mostrado esos pasajes que estaban en otros libros del Antiguo Testamento que habla sobre los gentiles, va a decir el Señor a través de Pablo, y el Dios de esperanza, estamos en el versículo 3, hermanos, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te lo voy a leer en otras dos versiones para ver si nos queda mucho más claro. Mire lo que va a decir Pablo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, el mismo versículo, el versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal esa traducción? Les doy otra traducción. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza
que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Mire cómo las diversas traducciones nos ayudan a sintonizar también qué era el querer del Espíritu Santo transmitir, o qué era lo que quería el Espíritu Santo transmitir. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo de que si nosotros estamos caminando en el Señor, ya sea maduro en la fe, débil en la fe o fuerte en la fe, hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Pregunta, ¿la llenura del Espíritu Santo solamente la puede experimentar un maduro en la fe o la puede también experimentar un inmaduro en la fe? Eso es una pregunta, ¿no? ¿Qué dice la sala virtual? ¿Puede haber llenura del Espíritu Santo en un hermano maduro solamente, o también la llenura del Espíritu Santo puede ser para un hermano inmaduro? ¿Qué consideran ustedes? Hay como un silencio en la sala. ¿Es una pregunta difícil? ¿Será difícil? Hermano, pues yo pienso que el inmaduro no va a poder entender si hay llenura o no. Bueno, hermana Luz Helena. Gracias, hermano Harold. Hermano, yo pienso que sí puede también tener un inmaduro, en medio de su inmadurez puede estar buscando con todo su corazón al Señor y puede tener esa llenura, aunque como dice el hermano Harold, de pronto no entienda, pero yo creo que sí puede tener. Bueno, creo que acertaste, mi hermana Luz. Una persona puede ser inmadura y no puede tener conocimiento muy profundo de las cosas del Señor ni del Señor mismo, pero lo poco que esa persona conoce, ella con todo su corazón lo está atesorando y lo quiere estar viviendo. Lo poco que conoce lo quiere vivir. Y eso le permite a ella en un momento dado estar llena del Espíritu Santo. Eso poco que conoce, quererlo vivir y estar en esa guardia de querer que lo que yo poco que conozco lo quiero vivir, le permite ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que el apóstol está diciendo que si usted puede estar lleno del Espíritu Santo cuando usted experimenta alegría y paz. Esa es una manifestación de que hay llenura del Espíritu Santo. Alegría y paz. Le pido a Dios, dice el versículo 13, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. O sea, lo poco que usted está conociendo del Señor, usted está confiando en Él. Lo poco que usted conoce del Señor, lo quiere vivir en Él. Lo poco que usted tiene del Señor, lo quiere experimentar a Él. Y puede estar esa llenura, ¿no? Y dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es quien nos capacita a nosotros para lo poco que tenemos vivirlo, lo poco que tenemos experimentarlo. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como función que todo el depósito que vamos teniendo del Señor lo vamos viviendo, que eso sea pasado a nosotros, que esa vida de Cristo sea para nosotros una realidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Todo el tiempo el Espíritu Santo nos está persuadiendo, nos está animando, nos está exhortando a que lo poco que tengamos del Señor, lo que hemos entendido, le obedezcamos. Y si en lo poco que conocemos le estamos obedeciendo, pues va a haber alegría y paz. Y entonces va a decir Pablo, y ese Dios, dice, según la traducción, la otra traducción dice que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen la fe en Él. Ese Dios es el Dios de esperanza, que puede hacer que el creyente abunde en esperanza, que haya más esperanza, porque en la medida que vamos conociendo al Señor, en la medida que el creyente va conociendo al Señor, pues se va a llenar más de esperanza porque va a conocer todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Hay grandes promesas, hermano, grandes promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces el creyente que va creciendo en ese conocimiento en el Señor abunda en confianza de que todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque Dios tiene que cumplir sus promesas
y Él quiere cumplirle a sus hijos las promesas, y para el cumplimiento de esas promesas, pues Dios nos ha dado al Espíritu Santo y quiere que nosotros seamos ayudados permanente por el Espíritu Santo, porque al final y el propósito es que seamos llamados como hijos de Dios, que son conformados a la imagen de Cristo. Ahí está reflejado lo que Pablo hablaba en Romanos 8, si ustedes se acuerdan, y eso ya lo vimos, que hay un propósito que Dios tiene. Y ese propósito eterno está dado allí en Romanos 8, 28 y 29, cuando dice Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces vamos entendiendo que todas las cosas que nos están ocurriendo, si estamos en esa consagración, si estamos en esa entrega, si estamos con ese deseo de vivir, tienen un fin y un propósito, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y en la medida que todos vamos avanzando, cuando hay un grupo de hermanos que se ha comprometido, y aquí viene lo que hemos enfatizado de la comunión con otros hermanos, la importancia de que en un grupo todos tengamos ese mismo enfoque. Fíjense que Pablo está hablándole a los hermanos que se reunían en Roma y les está diciendo a ellos como que se enfocaran, ¿no? Que fueran de ese mismo sentir. Eso lo leímos en la anterior enseñanza. Entonces, en la medida que todos vamos avanzando, ¿qué pasaría si todos fuéramos avanzando hacia la madurez y cada día los hermanos pequeños fueran creciendo y los más crecidos fueran creciendo más, y que cada día ningún hermano se fuera quedando atrás, que ningún hermano se retrocediera o que ningún hermano se atascara, porque eso pasa a veces? En nuestro caminar espiritual hay hermanos que se relegan. En nuestro caminar espiritual hay hermanos que se quedan atorados. En el caminar espiritual hay hermanos que quedan postrados también. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Si les ha pasado a ustedes o no les ha pasado? A través de sus años, ¿no? En la vida en el Señor. Hermanos que se han quedado postrados. Pero el Señor no quiere que fuera así. Ojalá que con el grupo de hermanos que estamos caminando, todos los hermanos avanzaran. Todos. No que unos avanzaran y otros no, sino que todos tuviéramos ese mismo propósito. ¿Qué significa avanzar? Pues que vayamos creciendo en el Señor y que cada vez podamos entendernos más, que cada vez podamos entender más lo que el Señor quiere, la voluntad del Señor, que fuéramos de ese mismo sentir, de esa misma perspectiva, de ese mismo ánimo, de ese mismo deseo. Yo anhelo eso, hermanos, que con el grupo de los hermanos cada vez todos estemos en ese mismo deseo, que no haya otro deseo y otro propósito, sino el deseo es que yo quiero avanzar en el Señor, yo quiero conocer más al Señor, quiero que la vida del Señor se manifieste más en mi vida, quiero buscar más del Señor. Si todos estamos en ese propósito, vamos avanzando hacia la madurez en Cristo, y mientras vamos desarrollando paciencia en medio de todo este proceso, vamos siendo transformados a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía por allá en Colosenses, decía, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros o en nosotros la esperanza de gloria. Eso lo dice Pablo en Colosenses 1:27. Hermana Luz Helena, cuéntenos. Sí, hermano. También me recuerda el capítulo 4, versículo 13 de Efesios, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La importancia de que no es solo a nivel individual, sino que está hablando ahí del cuerpo, y siempre debemos estar pensando no solo yo a nivel individual, sino siempre corporativamente, porque se trata es de que todos juntos vamos avanzando y vamos creciendo en ese conformarnos al Señor. Tremendo, muchas gracias, hermana Luz Helena. Sí, señora, eso lo dice en Efesios, hasta que todos lleguemos, para que no seamos niños fluctuantes. Los niños, volvemos otra vez al problema. Bueno, los niños son lindos, uno puede disfrutar de los niños, ¿no? ¿Cuánto nos gozamos de los niños? Que hayan niños es importante dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Es importante que
Pero ¿cuál es el problema de los niños? ¿O cuál es el problema de los cristianos niños? ¿O de los hijos de Dios niños? Que se queden siempre niños. Ese es el problema, porque eso sí no es lo que queremos, no es lo que deseamos. Que permanezcan en inmadurez, llevados por cualquier vientre de doctrina, que les digan cualquier cosa y los enreden, que los hagan caer fácilmente, que fácilmente sean llevados para otra parte, que los embolaten fácilmente, que se embolaten con otras cosas, porque cuando los niños comienzan a quedarse niños y a mantenerse niños, se convierten en fuente de conflicto. Y entonces por eso encuentra usted tanto conflicto a nivel de congregaciones donde hay muchos hermanos niños. Y creo que disfrutamos de que hayan hermanos que estén en su etapa de niñez, pero hermanos que estén en su etapa de niñez con ese deseo de querer crecer, de querer avanzar. ¿Sí estamos allí, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Amén. Usted sabe que en la medida que el creyente va abundando, abunda en la confianza de Cristo que va siendo formado en él por el Espíritu Santo, que Cristo tiene que ser magnificado en su vida, porque Cristo tiene que ser magnificado en nuestra vida, ¿no? Entonces, el creyente también va a abundar en la confianza de que Cristo se va a manifestar a través de su vida y que vamos a ser semejantes a él. Y vamos a abundar y a desbordar en esperanza, porque la esperanza nos habla de que si cada día nos parecemos más al Señor y vamos entrando más en la realidad de Cristo en nuestra vida, pues entonces nos quedan aguardadas una gran herencia. A medida que más de Cristo va siendo aumentado en nosotros, la herencia crece. Hay una herencia. Ahora te hago la pregunta, ¿esa herencia de qué se trata? ¿En qué consiste esa herencia? Porque si Cristo es magnificado en mí, si Cristo va creciendo en mí y yo voy creciendo en Cristo, entonces tendré la capacidad de manejar más cosas, porque cuando hay herencia, usted tiene la capacidad de manejar, y si usted tiene más, se le dará más. Y entonces la herencia se vuelve en una realidad aún mientras estamos en esta tierra. No solamente es cuando usted ya no esté aquí en este plano, sino que aún en esta tierra, el Señor en su casa le va a comenzar a dar responsabilidades que tienen que ver con la posesión de la herencia. ¿Cómo le parece a usted, hermano? ¿Si estamos allí, hermanos, o no estamos? Entonces, las cosas que están pasando con nuestros hermanos alrededor es importante para nosotros, porque todos queremos como hijos de Dios tener una buena herencia. ¿O usted no quiere tener una buena herencia? Amén. ¿Qué pasa cuando todos los hermanos se van a repartir una herencia y a usted el que más poquito le toca? ¿Está contento? No. ¿Qué es lo que usted quisiera? Que a todos se les repartiera por igual, ¿cierto? Se supone que así debería de ser. Pero dice el Señor cuando nos enseña las parábolas de los talentos, que al que más tiene, pues más se le da. Y entonces, y según esa parábola, si usted tiene del Señor y cada día más tiene del Señor, pues cada día usted va a tener más de su herencia, y esa herencia es para conservarla por la eternidad. ¡Qué maravilla! No es una herencia que se acaba, que se destruye. Y un día vamos a entender de qué se trata esa herencia, porque la herencia tiene que ver con más de Cristo en mi vida. Y más de Cristo en mi vida tiene que ver con más autoridad de gobierno y con más de la vida de Cristo para trabajar, seguir trabajando en lo que a Dios compete en la vida que viene. ¿Cómo le parece? No es que uno a veces cree que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, usted va a ser como eso que lo pintan a usted como un angelito gordo tocando un arpa todos los días, que se va a mantener tocando el arpa todos los días por allá en una nube. ¿Será eso? No creo que se trate de eso la herencia. La herencia no se trata de tocar un arpa y estar allí en el cielo por la eternidad tocando el arpa.
¿Estamos hasta ahí, hermanos? También dice una hermana por acá, la hermana Gudelo dice, bueno, si tenemos mucho de Cristo, ahora pues también va a haber una demanda. Ah, pues claro que sí, mi hermana. Al que mucho se le da, ¿qué pasa con el que mucho se le da? Mucho se le demanda. Mucho se le demanda. Muy bien, hermano Adelmo. Entonces, imagínense que Pablo está diciendo aquí en el versículo 13, y el Dios de esperanza, tenemos una esperanza, que Cristo sea formado en nosotros, y entre más sea formado Cristo en nosotros, pues más vamos a disfrutar de la herencia. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Claro, si yo sé que voy a tener una herencia cada vez más grande, pues mucho gozo y mucha alegría en mi corazón, ¿no? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vámonos al versículo 14 ahora. Versículo 14, hermanos. Ahí vamos. A ver, mi hermana Lucelena. Hermano, antes de pasar el 13, es ¿Ya? que bueno, me muestra el Señor y quiero compartirlo también para los hermanos, cómo la importancia de el gozo y la paz ahora mismo en este plano temporal se basa en el creer también, en la fe en el Señor, porque a veces de pronto uno se preocupa, tiene ansiedad, tiene afanes, tiene tantas cosas pues del día a día, pero realmente el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer. Debemos siempre estar en esa certeza, en esa confianza, en esa fe en Él, que si estamos en Él, pues todo está bien, porque pues sabemos que Cristo es nuestro todo. Y poner la mirada en Él siempre, andar por fe, más no por vista. Entonces a veces cuando uno le falta ese gozo y esa paz, puede ser es por falta de estarle creyendo al Señor lo que ha dicho, que es perfecto. Claro, mi querida hermana, muchas gracias. Acuérdense que Pablo está hablando de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. El débil en la fe es porque ha creído, ¿no? El débil, el fuerte en la fe es porque ha creído más, está más afianzado, ha ejercitado más su fe, tiene más conocimiento del Señor en su experiencia, conoce más de lo que el Señor le está regalando y lo que le está dando, entonces está más fortalecido. Entonces, en ese hermano maduro, pues vamos a ver un grado diferente de gozo y paz. Más difícil que él sea movido por las circunstancias, más difícil que a él lo muevan los cambios repentinos, más difícil que las amenazas externas le quiten el gozo y la paz, es más difícil, porque está más sustentado en las promesas y la esperanza de que Dios está haciendo en su vida y que todo lo que Dios está haciendo tiene una razón de ser. ¿Sí me hago entender? Por eso es un fuerte en la fe. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a ese versículo 14, porque Pablo dice que va a estar seguro, pero estoy seguro de vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? Pues los romanos, creyentes judíos y creyentes gentiles, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Uy, uy, uy. Vamos a ver varias cosas allí. Hay tres cosas que va a decir Pablo allí. Hay tres cosas de las cuales Pablo está persuadido o convencido respecto a sus hermanos. Ahora, los hermanos, estamos hablando de verdaderos creyentes que estaban en Roma, ¿no? ¿De qué estaba persuadido Pablo? Que si ellos habían nacido de nuevo, y él estaba hablando de que el que es nacido de nuevo y está en esa entrega al Señor, aún sea muy, muy nuevo en el Señor, debe experimentar la llenura. ¿De qué llenura está hablando? A ver, díganme ustedes. El Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo, Adelmo, mi hermano? Del Espíritu Santo, porque está hablando de conocimiento. Claro, pero ellos dicen, número uno, él está hablando de los problemas que se pueden presentar cuando hay esas diferencias de edades espirituales, y él va a decir que la única forma es que ellos estén llenos para evitar esos problemas. Primero dice que si hay esa llenura del Espíritu Santo, deben estar llenos de ¿qué? De bondad. ¿Sí estamos?
Sí, amén. Deben estar llenos de bondad. ¿De qué también deben estar llenos? Conocimiento. Cada día estar lleno de todo conocimiento, pero ¿conocimiento es igual a información? No, No. no, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es ¿qué? Relacionamiento con el Dios vivo que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es conocimiento, un relacionamiento cada vez más real con el Señor. Dice el apóstol Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. Él lo toma ya de que, bueno, usted recibió al Señor, lo normal es que esté lleno, ¿no? ¿De qué? De toda bondad. Si estamos llenos de bondad es porque estamos llenos del Señor, disfrutando de su persona y de la presencia de Él en nuestra vida. Y si estamos llenos de todo conocimiento, es porque estamos siendo llenados permanentemente de esa relación que tenemos con el Señor, con el conocimiento de Él mismo y de su voluntad. Ahora, si yo me mantengo, sea pequeño, sea maduro en la fe, en esa búsqueda del Señor, pues voy a estar abundando en estas cosas. ¿Y a qué dice Pablo? Que al estar así y al encontrar esas diferencias, no deben haber divisiones, no deben de haber peleas, no deben de haber contiendas, pero sí que puede haber. ¿Qué puede haber? Según lo que dice allí. Mire lo que dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cómo, Amén. hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo entiende usted eso, hermano, que usted está ahí oyendo ahorita? ¿Cómo entiende usted eso? Hermano, pues que tenemos que ser tolerantes los unos con los otros, al amonestarnos de acuerdo a la palabra. Ya, a ver, hermano Wilson. Amados hermanos, sí, interesante. ¿Ahí me escuchan bien, mi hermano? Que tengo manos libres. Sí te Sí, escuchamos. sí, hermano. Bueno. Estaba pues allí muy bonito esto que Dios nos quiere mostrar en esta noche, de que lo que nos puede faltar con respecto a la bondad y el conocimiento no nos permite poder tener una vida de tal manera que podamos amonestarnos sin ser afectados. Sin permitir que la carne esté allí presente, porque es lo que no deja que haya de verdad ese crecimiento entre creyentes y podamos ser edificados como Dios así lo quiere. Si está llamando a amonestaros los unos a los otros, esto es una edificación comprendida que la iglesia es necesaria que los santos estemos tan entendidos en lo que está en el corazón del Señor, que el Señor va a usar nuestras vidas para amonestar a otros y otros amonestarnos a nosotros, porque por eso dice unos a otros. Pero en esa madurez que ya considero que es lo que estar llenos de bondad, llenos de conocimientos, como esa vida madura, no va a haber esas contiendas, sino todo lo contrario. Gratitud al Señor que permite que Dios por medio de un hermano me amoneste para que mi vida sea corregida. Amados hermanos. Muy bien, hermano Wilson, sí, señor. Mire lo que nos está diciendo el hermano, que es lo que la escritura dice, ¿no? Que una demostración de que la carne no nos está dominando a nosotros es que podemos amonestarnos en algún momento y que eso no va a ser problema. O sea, como que ya veo a ese hermano con rayado. Si me dijo algo que no me gustó, lo veo rayado. Ya no me gustó ese hermano. No, si es un hermano que ha crecido en el Señor y me está diciendo a mí algo, yo debo de prestar atención, ¿no? Por supuesto, el hermano que lo hace tiene que hacerlo con toda la prudencia y todo el amor del Señor, ¿no? Como dice también Pablo por allá. Entonces, fíjese usted que Pablo está hablando aquí de amonestación que es necesaria para nuestro sano crecimiento. Y la amonestación también es una manifestación de amor genuino. ¿Qué quiere decir eso? Que amor no es dejar que se pase todo. Amor no es dejar que el otro hermano que no ha entendido se pase y siempre se quede con la misma. No, yo lo puedo entender ahora, lo puedo soportar ahora, pero en la medida que vamos caminando juntos, pues vamos diciéndole, hermano, mire esto es importante que usted profundice más aquí, vamos a verlo, veámoslo de esta manera. O sea, tratando de que el hermano también no se quede allí atascado, ¿no? Entonces, la amonestación es muy importante dentro de los hermanos.
casi que ese ministerio no nos gusta ejercerlo, ni gusta que lo ejerzan a nosotros o contra nosotros, ¿no? No nos gusta eso. ¿Y qué es lo que ha dicho el consejo que nos da la Escritura, ¿no? Que la persona que ve claramente un peligro y falla en advertir, no está exhibiendo amor, no está exhibiendo amor. Entonces, cuando uno ve que el hermano está tomando ciertas actitudes, tomando ciertas decisiones, y no le hacemos o no le hablamos de que algo que está haciendo no está bien, entonces no estamos demostrando amor. O sea que la omisión de advertir, por lo menos la Escritura nos dice que omitir de advertir lo que uno ve que está mal o al peligro que hay, se debe a dos cosas. Una, a falta de amor o falta de discernir, o que usted mismo tenga falta de discernimiento del peligro que hay, ¿no? Falta de amor y falta de que usted mismo discierna el peligro que hay. Cuando usted ve un hermanito que no, pues comienza a tener ciertas actitudes, comienza a manifestar ciertas cosas en su vida que usted sabe que no está bien, entonces uno dice, no, yo ni me meto, yo mejor me quedo callado. No, pues si usted está haciendo eso, la Biblia está diciendo que uno es falta de amor. ¿Cómo le parece? Acá en el mundo se le dice a uno que se va a meter en un asunto de otra persona, no se ha metido. No se meta, es mi vida. Pero en el campo de acá, de nuestra vida y nuestra comunión y en la cultura del reino, eso no es así. Eso no es así. ¿Eso está claro, hermanos? Amén, amén. Hay experiencias vividas, hermano, hace un año pasado, creo, una hermana decía, hermano, es que una cosa es la vida ya iglesia, otra cosa ya la vida personal, en lo cual no acepto ser como amonestada, porque una cosa es la vida personal, ya estar en la reunión y todo es otra cosa. Entonces, es la falta de comprensión de verdad que la iglesia es necesario que caminemos juntos, precisamente para vivir esa vida de crecimiento y de la necesidad del uno con el otro. Amén, hermano Wilson. Sí, yo me he encontrado también con esas situaciones. Hermanos que dicen o le dicen a uno, hermano, mi vida privada es una cosa y la vida acá con los hermanos es otra. O sea que yo soy una persona muy reservada y no me gusta tratar de mi vida ni de mis asuntos, ni que se metan en mis asuntos, pero yo no me meto en los asuntos de nadie. No, está equivocado. Esa no es la cultura del reino. La cultura del reino es, sí, tenemos hermanos más maduros, tenemos hermanos que están allí, tenemos hermanos en los que podemos confiar, tenemos hermanos que pueden estar intercediendo, orando por nosotros y ayudándonos a ver las cosas que no vemos. Entonces vamos entonces a tener un corazón moldeable en ese sentido. Puede hacer que la medicina preventiva que algún hermano nos dé no sea muy agradable, pero la medicina del hermano que ve otras cosas más arriba me puede librar de un hospital o me puede librar de la tumba o me puede librar de la muerte espiritual. Entonces, necesitamos una fuerte dosis de advertencia ahora para que podamos nosotros estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos también a través de otros hermanos. A ver, hermano Harold. Sí, hermano, totalmente de acuerdo con la palabra. La persona aquella que dice que es su vida privada, que eso lo maneja de otra manera, esa es falta de amor. Y además la palabra nos dice también, ¿no? En un pasaje que vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros con esas personas. Y vuelvo y repito, y como usted lo ha dicho, hermano, con amor, con prudencia, con mucha consideración. De esa manera es que pienso yo que hay que practicarlo, porque ahí nos probamos también qué tenemos de Cristo, ¿no? Amén, sí, Señor. Así debe ser, hermano, así debe ser. En estos días estaba exhortando a un hermano en ciertos aspectos que vi que no estaban y él estaba como medio molesto. Pero yo dije, no, tengo que decirle porque él está en un riesgo inminente. Y él cree que está bien, ¿no? Que él es maduro y cree que está bien
y lo que él piensa está bien y que el que estoy mal soy yo, pero bueno, prefiero pasar porque estoy mal, pero no sin decirle lo que a la luz de la escritura, porque yo le estaba diciendo, no, esto no es mi opinión, porque él me decía, eso es tu opinión, es lo que tú piensas. Y yo le dije, pues no, te voy a decir que no es mi opinión, te muestro aquí que es lo que la escritura dice, mi hermano. Él estaba algo así como ofuscado, pero pues yo se lo tuve que decir porque como dice la palabra de Dios, a veces servimos de atalaya porque yo sé que el camino que él está tomando, si sigue así, no es camino de vida, es camino de muerte. Y dice la vida que si nosotros somos atalayas, ¿usted sabe qué es una atalaya, hermano? ¿Qué es una atalaya? No son los que andan repartiendo la revista, ¿no? ¿Qué es una atalaya? ¿Sí sabe qué es una atalaya? ¿Algún hermano? Vigilante. ¿Un vigilante? Sí, hermano. El que avisa del peligro. Exactamente. El atalaya en esos tiempos bíblicos, a ver qué dice la hermana Marta Gómez. Hermano, y es que antes es un bien para uno porque lo están guardando a uno. Antes es bueno eso. Claro que sí, mi hermana. Pues imagínense que la Biblia llama a hacer función de atalaya, ¿no? Atalaya es, en los tiempos del Señor, en los tiempos bíblicos, las ciudades generalmente eran amuralladas. ¿Y por qué eran amuralladas? Porque la ciudad tenía que cuidarse de cualquier invasión. Y una ciudad podía ser invadida por un enemigo y acabar con todos. Entonces las ciudades eran amuralladas, tenían una puerta de entrada, que era generalmente la misma de salida, que a cierta hora se cerraba para evitar el paso a toda hora de toda persona. Entonces las puertas de la ciudad se cerraban. Y allá arriba, en lo más alto, de pronto, ¿qué les decía? Del muro, de la muralla. de la muralla, había una torre y generalmente colocaban allá una persona porque él tenía toda la visibilidad y era responsabilidad del hombre decir lo que veía, ¿no? Entonces él a lo lejos veía, vienen 5. Y cuando se iban acercando, tienen cara de maloso, no le abran la puerta. Claro, entonces el atalaya estaba allí diciendo, vienen algunas personas, ojo, cierren la puerta, o ojo, déjenlo pasar. De él dependía la seguridad de las personas que estaban adentro en la ciudad. Entonces, si el atalaya veía que venían unas personas y él veía que venían a hacer daño y él se quedaba callado, no decía nada, entonces lo que pasaba en la ciudad era culpa de quién? Del atalaya. Y por eso por allá en la escritura, en el Antiguo Testamento, nos habla el Señor justamente de que el atalaya que no cumpliere su función, la sangre será demandada sobre su cabeza de lo que pasó por no haber respondido al llamado que Dios lo puso a hacer. ¿Cómo le parece a usted? Y a nosotros nos toca hacer atalayas en nuestra casa también, nos toca hacer atalayas con nuestros hijos. Cuando vemos la situación como está caminando el hijo, usted tiene que decirle, así no le guste, tiene que ser usted una atalaya. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir las consecuencias, porque usted sabe lo que pasa. Y si no, se le demanda a usted. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces Pablo está diciendo aquí que es necesario que los hermanos en su proceso de crecimiento es normal que nos estuviéramos cuando hay fuertes en la fe, débiles en la fe, más pequeños espirituales, más maduros, que seamos todos guardados en ese ámbito familiar y que existan las amonestaciones espirituales para que los que son débiles en la fe y están descarriando o el maduro en la fe que se esté saliendo también, entonces podamos estar ejerciendo eso. Y ese es un ministerio que debemos ejercer los unos con los otros. No solamente es de uno, sino de los unos con los otros. Entonces, mis hermanos, Pablo estaba persuadido, como dice la Escritura, y daba por sentado de que los creyentes romanos eran capaces de amonestarse unos a otros, que habían
entendido de que usted podía recibir a una persona, no para contender, pero sí para ser ayudados en nuestros procesos de crecimiento. Eso sí lo deja claro Pablo, ¿no? No es que no voy a contender sobre opinión y lo voy a dejar que siga haciendo lo que sea, no. Usted no invita a una persona, a un hermano en la fe, para contender, sabiendo que él tiene una debilidad en algo. Usted no lo invita a hacer lo que él por su conciencia no lo hace. Y usted no lo invita lo voy a invitar justamente para hacerle ver a este hermano. No, no es así. Pero sí, en la medida que vamos creciendo, nos vamos amonestando, nos vamos diciendo ciertas cositas. No has visto esto, no has considerado esto. Son maneras de abordar, ¿no? No has considerado esto, hermano, en tal situación. No has visto que si pasara esto, ¿qué ocurriría? Esas son maneras de acercar a la gente a la realidad. A veces somos demasiado dogmáticos en muchas cosas y a veces un hermano le hace ver a uno algo que uno nunca ha visto, ¿no? Algo que uno nunca ha visto. Uno no se esperaba eso y el hermano le plantea una realidad de la vida donde la doctrina, donde uno está encerrado o está encajonado en alguna cosa, le muestra otra cosa y usted se le derrumba la fortaleza que usted tenía con algo que no necesariamente es algo, como le decimos, como hemos dicho tantas veces, no es algo doctrinalmente fundamental, pero con algo que un hermano le dice, usted puede como entenderlo y verlo de otra manera, algo que nunca había visto usted. Y creo que eso nos ha pasado en nuestro caminar en el Señor. Bueno, vamos a seguir allí. Vamos a leer desde el versículo 15 al 18, que hace parte de la misma idea, de lo que Pablo está tratando de decir aquí. Vamos a leerlo del 15 al 18. Dice de la siguiente manera: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, Pablo vuelve a retomar el asunto de los inconvenientes que había con los gentiles, ahí en Roma. Grupo tan diferente a los judíos creyentes, pero él va a hacer algo. Él va a ratificar las credenciales de su ministerio, ¿no? Porque el ministerio de Pablo, ¿hacia quién había sido dirigido? Hacia los gentiles. Y Pablo está diciéndoles a ellos que en esta carta él está haciendo un énfasis especial hacia los gentiles, porque según lo que podemos entender, la iglesia en Roma estaba conformada mayormente por gentiles. ¿Cómo les parece? Los judíos eran más poquitos. ¿Cuándo entendimos eso? Cuando leímos el capítulo 11 de Romanos, entendimos que los gentiles eran más. Tanto que los gentiles pensaban que, como ellos eran más, que los judíos habían sido excluidos del plan de Dios. Eso lo llegaron a pensar los gentiles, de tal manera que ellos decían y pensaban que los judíos habían sido desgajados del árbol. Acuérdense cuando estuvimos viendo eso en Romanos 11, que ellos ya como que habían perdido todo el derecho y Pablo los tiene que centrar a los gentiles. Entonces, Pablo está haciendo un énfasis aquí a la iglesia en Roma, que estaba mayormente conformada por gentiles. Y vemos que por el hecho de que Pablo era apóstol a los gentiles, no quiere decir de que él no le hablaba a los judíos o no le escribía también. Esta carta era tanto para judíos como para gentiles, tanto para gentiles como para judíos. Lo mismo hacía Pedro, ¿no? Pedro escribía tanto para gentiles como para judíos. No era que porque era apóstol de los gentiles no le escribía a judíos, no, con más razón. Ahora, ¿qué si Pablo va a decir con relación a los gentiles? Siendo él que él era un judío, ¿no? Que había crecido en el ámbito de la religión judía. ¿Qué es lo que Pablo sí va a decir? Que en su llamamiento, él
podía hacer un alarde y gloriarse de la vida del resucitado en él. Pablo se sentía como muy orgulloso de su Salvador y él se ufanaba de lo que Cristo había hecho en un hombre como él. Siendo un judío de pura cepa, siendo un hombre que había nacido en el judaísmo y avanzado en el judaísmo, pues Pablo decía, mire, siendo yo lo que era, el Señor tuvo misericordia y me ha mostrado y me ha revelado las cosas que me ha revelado para que yo cumpla su ministerio en medio de ustedes. Todos nosotros estamos en la posición de Pablo de entender de que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, ¿no? Y para nosotros. Y eso debería de hacernos sentir orgullosos, de alguna manera, no en el mal sentido de lo que es el orgullo, sino que ese gloriarse o jactarse de Pablo era por medio de Jesucristo. Y él lo que decía era que en Jesucristo se acababan todos los problemas. Si yo crezco en ese Jesucristo, se acaba el problema que hay en nuestra carne, porque nuestra carne es divisiva, nuestra carne es contenciosa, nuestra carne es divisoria. Pero si entramos cada vez más en la realidad de Cristo, pues eso se va acabando, ¿no? Y Pablo se ufanaba de que ese Cristo al cual él había conocido y que lo conocía por experiencia propia, lo había llevado a él a experimentar una vida muy fuera del judaísmo, muy fuera de los prevenciones del judaísmo. Lo había llevado a Pablo de una manera sorprendente, siendo él como era, un fariseo de fariseos, lo había llevado a experimentar una vida que iba más allá. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Si se van a presentar esos problemas, ustedes se mantienen en la carne, pero si ustedes entran verdaderamente en el Señor, cada día eso se va a ir diluyendo, esas divisiones, esas diferencias. Yo me ufano, dice Pablo, me ufano de ese Cristo que me ha permitido a mí entender las cosas. Y es que no es fácil, hermano, no es fácil. No es fácil usted librarse a veces de esas benditas situaciones que tenemos todavía, que nos alejan, que nos hacen divisivos. Entonces, Pablo dice aquí, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Le está diciendo a los creyentes judíos, hermanos, yo soy usado por Dios para atraer a los gentiles, porque los gentiles están en el plan de Dios. Hermanos judíos creyentes, no sean divisivos, no los separen, no los segreguen, no los olviden, y ustedes gentiles tampoco segreguen a los judíos. No entren en ese plan. Y dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, Pablo dice que él se enorgullece de lo que ha realizado por medio de Cristo, ¿no? Y que Cristo se está manifestando cada día en él. Y que si Cristo se está manifestando en él, ¿qué pasa si Cristo se está manifestando en mí cada día más? ¿Hay más división, hay más pelea, hay más contención o qué hay más? Dígame usted. Si Cristo está creciendo en mí, ¿qué hay, hermanos? Amor y armonía entre todos, unidad manifiesta. Amén, amén. Y más comunión. Más comunión, más paz, más gozo, más alegría, más deseo de estar participando con los hermanos, ¿o no? Amén, y más unidad. Exactamente, más unidad. Qué hermoso que usted sea conocido, hermano. Nosotros queremos tener unas vidas a veces un poco en las sombras, que no nos vean y no nos conozcan tanto. Porque si de pronto me conocen mucho, no me gustaría. Pero Pablo lo que está animando es a que todas esas sombras
esa vida escondida vaya saliendo de nosotros y podamos acercarnos cada vez más libremente. Por eso es que Pablo va a decir en Romanos, el amor sea sin fingimiento. Acuérdese lo que dijo en Romanos 12. El amor sea sin fingimiento, ¿no? No algo hipócrita, no algo que no es, sino que, hombre, es algo real. Es algo real, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos oyendo nosotros, y de dónde, las partes donde venimos, ¿no? Te amo con el amor de Cristo, te amo con el amor del Señor. ¿Sí ha pasado eso o no? Te amo con el amor de Cristo, y a la primera, a mí me amaban mucho mis hermanos donde yo estaba con el amor de Cristo, me decían, pero cuando yo dejé de compartir unas mismas opiniones sobre ciertos temas y me salí de la congregación donde estaba, los que estaban conmigo dejaron hasta me veían de lejos y me comenzaron a ver como enemigo. Qué terrible eso, ¿no? Qué terrible. Yo estuve y he participado de división. En el mundo denominacional, denominación que se respete, ha vivido divisiones. Lo hablo así, ¿no? Jocosamente. Y yo viví divisiones. Y cuán dolorosas son las divisiones, ¿no? Cuán dolorosas son las divisiones. Las divisiones son muy dolorosas, porque siempre las divisiones generan una grave mortandad espiritual. En el centro de la división, los que están alrededor, más cercanos, cuando se forma una división, eso es como una bomba que cae allí y crea mucha mortandad espiritual. Y cuando hay una división, hermanos que usted caminaba con ellos, de que decían que somos uno, somos hermanos, y se formó una división, y usted ya después no quiere ni verlo. Y ni quieren verlo a usted tampoco. Y cuando va por una esquina, el uno se cambia de acera por no ver al otro, y eran hermanos que somos uno y somos hermanos. Eso pasa. Eso pasa, hermanos. Y yo creo que ya la iglesia en el Señor tiene que ir avanzando y madurando hacia eso, ¿no? Madurando a que no es así, a que no es así. Y por eso es que dice Pablo que lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, Pablo estaba llevando a los gentiles también a una obediencia, que era la obediencia de Cristo. Y Cristo estaba obrando y logrando grandes cosas por medio de Pablo para la salvación de los gentiles. Y él dice que eso se daba por palabras y por obras. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que el ministerio de él, lo que él les estaba hablando a estos hermanos, no era solamente un ministerio lleno de palabrería, sino que era un ministerio que tenía también la confirmación del Señor. ¿Cómo estaba confirmado el ministerio de Pablo? A ver, díganme ustedes, hermanos. ¿Cómo estaba confirmado el ministerio de Pablo? De que lo que él estaba diciendo era así. O sea, que no era un palabrero, ni era un culebrero, sino de que él estaba diciendo cosas que eran así. ¿Y qué confirmaba ese ministerio de Pablo? Grandes señales que pasaban por el medio de él, que habían, y como él mismo lo dice, mi hermano, y la conversión de muchas personas también. Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Exactamente, y ese ministerio estaba confirmado, como dice el hermano Wilson, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, dice él, que él salió desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué tal lo que estaba diciendo Pablo? O sea, lo que yo les estoy diciendo, hermanos, no es que yo me lo inventé, es la vida de Cristo que actúa en mí y actúa con evidencia poderosa para que ustedes no crean que estas cosas que les estoy diciendo yo me las inventé. Usted sabe que Pablo tuvo muchos problemas con los judíos, ¿no?
Finalmente, ¿quién fue el que llevó a Pablo a la muerte? ¿Quién llevó a Pablo a la muerte? ¿Quiénes fueron los que lo llevaron a la muerte? Los de su mismo pueblo, los judíos. Los judíos, ¿no? Los judíos. El mismo pueblo lo llevó a la muerte prácticamente. Lo llevaron a la cárcel. A la cárcel lo llevaron los de su misma nación. Y mire lo que está diciendo aquí Pablo. Bueno, yo lo que estoy diciendo, y es que los judíos decían que Pablo estaba perturbando y que estaba dañando y que era un peligro para el judaísmo y que Pablo quería acabar con la nación. Eso era lo que lo acusaban a él, ¿no? A él lo acusaban de esas cosas. Y Pablo decía, hombre, lo que yo les estoy diciendo y estoy jugándome el pellejo no porque yo me inventé esto, sino esto es lo que Cristo ha hecho en mí. Y por eso yo sigo mostrando a Cristo, no solamente con palabras, sino con poder también del Espíritu de Dios, que ha obrado en potencia con señales y prodigios en medio de ustedes. O sea que Dios usó milagros para convencer a los oyentes de Pablo de que sus palabras y hechos venían genuinamente de una relación que él tenía con el Señor. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Vamos ahí ahora al versículo 20 y el versículo 21. Versículo 20 y 21 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, aquí hay una cosa importante, ¿no? El enfoque de Pablo era predicarle el evangelio solo a los que eran esos pueblos no alcanzados. Esa era una carga que tenía el apóstol. Y Pablo decía que él, su trabajo o el trabajo que él realizaba, él no le gustaba meterse como en el trabajo donde habían comenzado otros obreros antes que él, sino que su trabajo era y consistía en abrir nuevos caminos. Es decir, él llevaba la verdad de la gracia de Dios hasta nuevas regiones y por supuesto a personas con diversas experiencias de vida. Y eso le había dado una amplitud para entender de que el Señor no estaba limitado, que el Señor no se había limitado solamente a un grupo de personas, sino que Él estaba cumpliendo con las promesas de que en Cristo iban a ser benditas todas las naciones. Entonces Pablo se había propuesto ir a todas las naciones de su mundo conocido, porque él dice que él quería que a través de él la palabra del Señor fuera expandida y llevada hasta los últimos rincones, ¿no? Y ustedes saben que Pablo había cumplido su ministerio en gran cantidad de lugares y él presentó el evangelio por primera vez en muchas ciudades y regiones. Cuando él habla de Ilírico, se está refiriendo a las primeras partes donde él fue, por toda esa zona del Mediterráneo, la zona asiática. Él había estado allí, Pablo, y él le había llevado el evangelio por primera vez a muchas de esas zonas. Y entonces Pablo lo que estaba diciendo es que él había sido llamado a ser un precursor, ¿no? Apartado por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que apartó a Pablo? Dice que a Pablo no lo apartaron los hombres, al que lo apartó a Pablo para esa obra fue el Espíritu Santo, y la obra que el Señor estaba haciendo en Pablo, pues iba a ser utilizada para la formación de tantas partes donde Pablo plantó la iglesia, porque Pablo fue un misionero pionero y plantador de iglesias, a donde iba, a donde él estaba. Y él fue apartado por la obra del Señor para llevar a Cristo a todo hombre, como él decía. Y su ministerio estaba enfocado ¿en quién? En los gentiles, en los que nadie quería, de pronto ningún judío quería meterse con esa gente. ¿Cómo se iban a meter los judíos con esa gente? Y ahí estaba Pablo llevando a cabo ese mensaje y llevando a cabo las verdades de la vida en Cristo para que, independiente de que fueran gentiles, ellos fueran introducidos, incorporados
dentro de todas las promesas que Dios había hecho también para todas las naciones, porque en Cristo es el cumplimiento de todas las promesas para todas las naciones, hermanos. Es el cumplimiento de las promesas para todas las naciones. Esas promesas habían sido dadas, habían sido entregadas a los judíos, y los judíos tenían como la comisión de que todas las naciones conocieran a Dios, a ese Dios vivo, y ese pueblo, pues ustedes saben que rechazó al Mesías, pero el Señor sí siguió cumpliendo su obra, y siguió cumpliendo su obra con un judío como Pablo. Lo siguió haciendo el trabajo el Señor, ¿no? ¿Cómo vamos allí? ¿Estamos bien? Bueno, gloria a Dios. Amén, amén. Ahora mire que Pablo, a ver, hermano Adelmo. Bueno, aquí para cerrar también, está aquí un versículo de Isaías 52:15, también acerca de lo que estamos hablando, dice muy clarito. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Tremendo. Amén. ¿Qué es? ¿Qué pasaje es, hermano Adelmo? Isaías 52:15. Bueno, Isaías 50. Gracias, mi hermano. Pablo termina ahí esa idea y él va a decir algo. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Vamos a leer del versículo 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿De cuál causa está hablando Pablo? ¿Cuál es la causa que le ha impedido ir a ellos? A ver si han estado ahí atentos. Él acaba de decir algo. ¿Sí la cogimos, hermanos? Mire lo que va a decir. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, ¿a quiénes eran vosotros? A los romanos, ¿no? Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. A ver, ¿qué entendimos allí, hermano? Si hemos seguido la línea de lo que Pablo viene diciendo, ¿qué es lo que él les está diciendo a los hermanos romanos? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea que Pablo tenía la intención de ir ¿a dónde? A Roma. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál era la razón por la cual no había ido a Roma? ¿Cuál era la razón? ¿Qué era? Pues, A ver, hermano, yo entiendo que porque estaba primero evangelizando por todo lugar para que el nombre del Señor y el Evangelio llegara a todo lugar por allí cercano, y ahorita ya era la oportunidad de ir hasta Roma, que era más lejano. Sí, señora, está atenta la hermana Lucelena, muy bien, exactamente. Él no había podido ir a Roma porque Roma estaba más lejos, ¿no? Y él primero había esa carga y esa propuesta de iniciar desde Jerusalén hacia arriba por el Asia Menor. ¿Se acuerda? Él comenzó como en un orden, Y dice que el sentir de él es no ir a Roma, que era el centro del imperio, sin antes haber predicado y cumplido con su ministerio desde Jerusalén hasta Ilírico. Lo acabamos de leer. Entonces él ahora les va a decir, pero habiendo cumplido con esa misión en esas regiones, entonces él va a poner sus ojos más allá de esas regiones, y él pone sus ojos realmente donde puso los ojos Pablo. ¿Los puso en Roma o a dónde estaba apuntando Pablo? Mire que ahí en el versículo 24 nos dice. España, papito, España. Vamos, que Pablo quería ir a comer, ¿cómo se llama? Cazuela española. Pablo quería ir a España. Paella. Pablo tenía fijados los ojos en España. ¿Y por qué ustedes creen, hermanos, que Pablo tenía los ojos
puestos en España. Porque era el fin de lo conocido por esos entonces. Así es, porque ahí se terminaba el imperio hacia el oeste, hacia ahí se terminaba, inclusive España tiene un punto, el más lejano que hay en Europa, que se llama el Cabo Finisterre, que se le conoce como el fin de la tierra. A ver, hermano Harold, hay un ministerio que se llama así. ¿Qué Sí, dice, hermano? hermano, en concordancia con lo que estaba usted expresando, explicándonos, pues en Hechos 1:8 dice lo mismo, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace referencia a lo que se está hablando en este momento, ¿no? España, pensaba que era lo último, ¿no? Exactamente. Él estaba queriendo cumplir las palabras del Señor, de lo que el Señor había hablado en Hechos en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan? Como dice el hermano Harold, él les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Resulta que el Cabo Finisterre, que queda en España, es conocido históricamente como el fin del mundo. El nombre en latín Finisterre significa fin de la tierra, y había una creencia romana que era que más allá de este cabo solo existía el océano y que ahí se acababa la tierra. Ese era en el mundo conocido de Pablo. Entonces Pablo entendía que él tenía que ir hasta a España, allá era el fin de la tierra y allá tenía que llevar el evangelio. Muy literalmente lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? ¿No les parece interesante? Entonces Pablo fue allá, quería ir a España, pero él realmente, ¿qué quería hacer en Roma? Como Roma quedaba camino a España, Roma estaba en el camino antes de llegar a España, él dice que él se iba a detener, pero que él no se iba a detener por mucho tiempo, porque él les acababa de explicar a los romanos que a él no le gustaba, que no le gustaba a Pablo. Acuérdese lo que dice el versículo 20. Me forcé a predicar el evangelio, ¿dónde? Donde ya ha sido edificado. Exactamente. Resulta que en Roma ya el evangelio había llegado y ya habían congregaciones en Roma y ya habían cristianos en Roma. Entonces él no iba a estar mucho tiempo en Roma, sino que iba a dar un paso por Roma, pero el objetivo de Pablo no era Roma. El objetivo de Pablo, ¿cuál era? España. ¿Estamos, hermanos? Y él pone entonces los ojos en España, porque allá sí no había grupos cristianos y él quería ir allá y llevar el evangelio hasta el fin de la tierra, ¿no? O sea que el último objetivo de Pablo era ir a España, no a Roma, pero estaba en su armonía con su carga espiritual de alcanzar un área no evangelizada. ¿Cuál era el área no evangelizada? España. Roma ya había sido evangelizada y la iglesia estaba allí bien establecida, pero al ir a España, Pablo tenía el plan de detenerse primero en Roma y como él era un apóstol de Jesucristo, él sabía que había necesidades porque él había oído de las necesidades en Roma y él como apóstol, ¿qué era lo que quería hacer? Quería ayudar a los creyentes y necesitaba ayudarlos en explicarles el evangelio de tal manera que el conflicto que él había escuchado que había en Roma, porque el conflicto que había en Roma era que habían problemas en la iglesia entre los gentiles y los judíos creyentes que se estaban presentando, esos problemas, y que esos problemas estaban generando situaciones donde generaban conflicto, y ese conflicto pues tenía que ser como solucionado, y él traía esa palabra. Por un lado, él iba a ayudarlos a ellos, pero por otro lado también, ¿qué esperaba Pablo en Roma? ¿Qué era lo que él esperaba? Ser ayudado por los hermanos. ¿Estamos? Él tenía el plan de detenerse en Roma para ayudar a los creyentes, pero también ser ayudado por ellos,
porque él esperaba que los santos de Roma lo encaminaran a España. Mire lo que dice. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. ¿Qué significa ser encaminados? A ver, hermanos, ¿qué entienden ustedes cuando Pablo dice ser encaminados? Porque esa palabra que aparece allí es como rara, ¿no? Ser encaminados. Y muchas veces lo utiliza Pablo en sus viajes. Tal vez fortalecidos en ellos, ¿no? Para continuar su ruta. Fortalecidos, dice el hermano Harold. ¿Quién da más? Acompañado. Acompañado. Bueno, ¿quién da más? ¿Nadie se le ocurre otra cosa, hermanos? Cuando Pablo está hablando de que los santos de Roma lo encaminaran a España, lo que Pablo estaba diciendo es, yo necesito provisión para seguir con mi viaje. Ofrenda. Yo necesito que me ayuden los hermanos porque estoy haciendo un viaje. Yo les voy a ayudar a ustedes allá y necesito ser encaminados. La iglesia, los hermanos de Roma, que me ayuden y me ayuden en la provisión para lo que sea necesario para el viaje. A ver, hermano Wilson Gómez. Hermano, ese punto tan importante para nosotros que estamos escuchando esta enseñanza, que no se convierta esto que hoy estamos oyendo, como dice la palabra, ser oidores olvidadizos. Y aquí estamos nos estamos recibiendo esta luz de que el apóstol Pablo estaba solicitando ayuda económica, que ahí los versículos más adelante va a ser más claro. Es porque realmente debemos entender que la iglesia es la que finalmente es la que sostiene ese servicio de la evangelización, de continuar con la predicación de la palabra de Dios a quienes lo realizan. Eso no solo fue en ese tiempo, sino que lo ha sido siempre. Dios tocando el corazón de su iglesia para que sepamos qué tan lindo y tan precioso es también tener presente que nosotros también somos llamados a dar y que sabemos que lo damos para que otros sean alcanzados también. Bueno, amén, hermano Wilson, exactamente. ¿Cómo era que se extendía el evangelio? A ver, hermano Harold. Sí, hermano, en la nueva traducción viviente sí nos lo dice más clarito, ¿no? Permítame, dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego disfrutar de la compañía de ustedes. Por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Amén. Bueno, ahí está clarito, no es que yo me lo estoy inventando. Gracias, Amén, hermano, amén. por haberlo leído. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, que lo vuelva a leer de nuevo, que está como tan bueno. Con mucho gusto, hermano, no tanto lo bueno, sino lo edificante. Dice así, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, así se extendía el evangelio en aquellos días. Pero tengo que decirles que no solamente en aquellos días, sino también en estos días. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. ¿Qué era lo que sabía Pablo? Que donde estaba funcionando ya la iglesia, que había una iglesia viva de Cristo, que habían hermanos que estaban llenos del Señor, lo más natural es que Pablo iba a encontrar lo necesario, porque eran hermanos que estaban conscientes de que el reino de Dios tenía que extenderse y que ellos estaban siendo colaboradores y que ellos estaban recibiendo una provisión del apóstol espiritual. Entonces ellos, lo más lógico, lo más normal es que él dijera también, bueno, necesito un aprovisionamiento para continuar con el viaje a España que yo tengo, y yo sé que cuando yo esté allá no va a haber problema porque voy a poder ser enviado por ustedes, hermanos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén, amén. Porque es que hay que entender que en ese tiempo
también costaba todo, el trasladarse, ir hacia un lugar, alimentos, transporte, todo, aunque no habían peajes, gasolina, pero había necesidades también. En este tiempo también cuando se mueven los hermanos que van allá a la palabra, tenemos que tener presentes los costos, y eso es importante para el pueblo de Dios que lo entienda y sepamos que Dios también nos está tocando nuestro bolsillo, porque Él es el que nos da y de lo recibe su mano, de eso también le damos. Sí, yo creo que eso hace parte de... ¿Quiere decir algo el hermano Aldemar? Señor. Tiene el micrófono abierto, hermano Aldemar. Ah, qué pena, hermano, qué pena, ya lo cierro. Ah, bueno. Es decir, eso no ha cambiado, hermanos. La forma como el evangelio pues se extiende es la forma como los obreros, los siervos de Dios pueden también avanzar en esa parte extendiendo el reino. Y hay algunos hermanos como Pablo y como los apóstoles, Pablo en algunas ciudades que él estuvo, dice que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas y en algunos llegó y utilizó sus manos para él sostenerse, pero en otras partes no como dicen algunos. En otras partes no es que Pablo tuviera una empresa de hacer tiendas de campaña o tiendas tiendas, no era que él era un gran empresario, pero cuando él fue en algunos lugares, él utilizó su trabajo, hizo su trabajo, pero otras veces no siempre fue así, porque donde la iglesia estaba madura, pues una responsabilidad de una iglesia madura es asumir también la carga de la obra, la carga de lo que significa la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita que haya hermanos que puedan consagrarse y estar más consagrados a la obra. Y eso ustedes lo saben, hermanos. Cuando hay hermanos que tienen trabajos medios o trabajos completos y dedican un tiempo, bueno, qué bendición que los hermanos lo estén haciendo. Pero la obra de Dios necesita también hermanos que se dediquen completamente. Es como una empresa, ¿no? Yo creo que si usted monta una empresa y usted quiere que su empresa avance, usted va a contratar un gerente y entonces el gerente le dice a usted, bueno, yo puedo trabajar en su empresa, pero solamente los martes, los miércoles y los sábados de 7 a 9. Nada más. Solamente puedo trabajar esas horas. Te pregunto, si tú quieres que tu empresa avance, si tú quieres que tu empresa siga adelante, si tú quieres que tu empresa crezca, entonces ¿tú le darías la empresa a esa persona? Pienso que no. Bueno, ¿y usted por qué no puede hacer otros horarios? No, porque es que yo estoy ocupado en otras cosas. Entonces, creo que eso una iglesia madura lo comienza a entender y comienza a entender pues que sí se necesitan obreros. Y entonces por eso el Señor dice, la mies es mucha, pero ¿qué pasa con los obreros? Pocos. Pocos. Y a veces ese pocos está también muy limitado porque no hay a veces recursos, porque hay hermanos que de pronto están en este momento ya como pidiendo pista, pero no hay recursos porque los hermanos no tienen en cuenta eso. Yo sé que venimos, y voy a hablar un poquito de eso, venimos de un mundo donde fuimos abusados por el problema de lo financiero, ¿no? ¿Qué dice el hermano Harold Díaz? Pues precisamente, hermano, ahí se encierra lo que es la vida de iglesia, donde nosotros debemos de entender el esfuerzo que hacen algunos hermanos para movilizarse, la necesidad de los hermanos para poder llevar las buenas nuevas, hermano. Esa es la verdadera vida de iglesia, hermano. Ok, hermano Harold. Hermano Wilson. Hermano, muy bueno por lo que vas a continuar allí con lo que quieres hablar, porque tal vez algunos de los que estamos acá hemos tenido la experiencia de estar en estos grupos o denominaciones donde el dinero se pedía por todas partes en todo momento y se le entregaba a personas que no eran, como la Biblia les llama, asalariados o malos obreros. Pero vemos un apóstol aquí que estaba mostrando realmente
un mensaje que la iglesia podía entenderlo. Él no le dio temor a hablar de ese tema, que a veces se tiene como ese temor porque como se ha vivido con esa explotación en el cristianismo, pero el apóstol Pablo fue muy tranquilamente diciéndole a la iglesia, yo necesito recursos. Cuando no los necesitaba lo mostraba también, pero en este momento lo necesito y lo pido porque eso viene de parte del Señor. En mi corazón todo lo ha puesto el Señor, que también le haga a saber a la iglesia que así como necesitamos orar y acompañar, también necesitamos entregar de lo que Dios nos ha dado económicamente, porque también allá seguramente en cualquier momento Dios nos permitirá que se nos enseñe sobre esto del dar. El mismo apóstol Pablo a los Corintios allá nos habla en 8 y 9, que es 2 capítulos completos para enseñar a la iglesia de no ser mezquino, y con el deseo de que cada uno entendamos que nosotros ya Dios nos ha dado para dar, y por eso el Señor nos pide, porque ya nos ha dado. En lo poco, mucho que cada uno tenga, ya Dios sabe que cada uno no puede decir no tengo para dar. Y muchas veces, lamentablemente, yo pues, tengo experiencias que cuando está en la denominación, yo le decía, pero al cristiano debiéramos estamos viendo la necesidad, no necesitamos que nos digan o que nos pidan, o sea, tenemos ya al Señor en nosotros y Él en nosotros nos permite ver dónde está la necesidad, pues cúbrala, que eso es lo que Dios está mostrándole. Entonces yo creo que hasta en eso Dios está tratando con nosotros hoy y doy gracias al Señor porque nos quiere librar de un corazón mezquino que creo que hace mucho daño a la iglesia y afecta para que avance este mover de lo que Pablo decía. He llenado muchos lugares con la predicación del Evangelio, pero una iglesia que sabía que necesitamos estos hombres para que prediquen, para que avancen con este mensaje, porque nosotros amamos a la gente que lleva el mensaje y a las personas que lo reciben, y por amor a ellos ofrendamos. Gracias, hermano Wilson. Sí, o sea, entiendo la situación de muchos hermanos porque muchos venimos del mundo denominacional y a nosotros se nos ultrajó con el diezmo. A nosotros, a muchos se nos atemorizó, se nos dio terrorismo espiritual. Usted tiene que darle a Dios el 10 para que le bendiga el 90, porque si no va a tener maldición. Y el pasaje de Malaquías 3:10 pues se volvió la bandera de muchas congregaciones y de muchos hombres de Dios para meter terrorismo espiritual, ¿no? Que si tú no das el 10, entonces Dios no te va a bendecir y que se te van a cerrar todas las cosas, pero al contrario, que sí. Yo creo que ya estamos pasando de eso, hermanos, y creo que también he visto la otra cara, cuando nos vinimos y entendimos que era más allá del mundo denominacional y comenzamos a caminar en este camino de fe, pues los hermanos se fueron al otro lado. O sea, cuando entendimos de que no era el diezmo algo para el nuevo pacto, el diezmo no es algo para el nuevo pacto, y tal vez en alguna oportunidad voy a los hermanos que están interesados, pues voy a dar esa enseñanza que hace muchos años no la doy. El diezmo no es para el nuevo pacto, el diezmo es algo que pertenece al antiguo pacto. Pero entonces, ¿cómo así que el diezmo? Y entonces, ¿cómo viven las personas que dedican al Señor? Bueno, el Señor a través de Pablo lo explica muy bien en Corintios 9 y en varias otras partes donde se habla de la ofrenda voluntaria, de esa ofrenda que nace de un corazón agradecido, de esa ofrenda que nace de un corazón de un hijo de Dios espiritual, que tiene un compromiso con el Señor y que mira al Señor en su bolsillo, lo mira también como un compromiso, no porque me va a bendecir más y me va a dar más, porque no podemos tener un corazón jacobita, pero sí bien es cierto de que cuando llegamos a esta expresión de fe nos fuimos al otro lado. O sea, aquí no hay nada, aquí no hay que dar nada, aquí no esto, y entonces creo que eso también ha hecho mucho daño y creo que tenemos que llegar al justo equilibrio. Y el justo equilibrio justamente es darnos cuenta que sí, que se necesita de que el obrero, dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario y el buey necesita comer de lo que él está arando, y eso está bien porque hasta la ley lo decía. Y entonces Pablo habla de esas cosas en las cartas, y nosotros de pronto eso lo hemos dejado a un lado, hermanos,
pero esto con el ánimo de no poner más ley, sino de decir, hermanos, el Señor sí bendice grandemente un corazón alegre y un corazón dador, y eso yo lo he visto en este tiempo y a través de los años lo he visto. Entonces, aquí vemos que Pablo, inclusive Pablo, aquí cuando le está hablando a los romanos, él tenía una ofrenda grandísima que había recogido, pero él no iba a utilizar de esa ofrenda porque esa ofrenda tenía un destinatario. ¿Cuál era el destinatario de la ofrenda que llevaba Pablo? A los hermanos de Jerusalén, los pobres. Hermanos de Jerusalén. Y entonces uno dice, ¿por qué Pablo no utilizaba lo de la ofrenda? No, porque es que él no le dieron esa ofrenda para sus viáticos, sus viajes. A él le dieron la ofrenda, era para llevarlo específicamente a Jerusalén. Entonces, Pablo sabía que él iba a pasar, tenía en su mente ir a España, que él necesitaba una provisión, que los hermanos de España, de Roma, estaban necesitados de que se les ajustaran ciertas cosas, que él como apóstol iba a ir y les iba a, o por lo menos envió la carta primero porque él quería ir, y él dice que que él quería irlos a corregir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿llegó Pablo alguna vez a España? Bueno, no sabemos porque la Biblia no nos dice si él llegó a España, pero lo que sí es cierto es de que a Roma sí llegó, pero no como él pensaba que iba a llegar. Ustedes saben que los viajes, ¿en qué se hacían los viajes en ese entonces? En barco. En barco. En barco. En barcos, sí señor, en embarcaciones, y ese tipo de viajes que era por embarcaciones, se pasaban días en el mar sin ver tierra, y era motivo de gozo encontrarse con los hermanos y no solamente recibir el aprovisionamiento material, porque no solamente él se estaba refiriendo a lo material, sino la recarga espiritual por la comunión con los santos. Por eso él dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Los viajes en barco eran muy tediosos, a veces muy peligrosos, y eran días y días en alta mar. Y creo que cuando Pablo llegaba a tierra, como todo el mundo llegaba a tierra, pues se sentía muy gozoso de ser recibido por los hermanos, de tener esa comunión con los hermanos, recarga para Pablo espiritual también para poder orar con los hermanos y tener esa comunión y llevar el aprovisionamiento que él pensaba que iba a tener para ir a España. Pues más adelante vamos a ver que lo que sigue ya es del versículo 25 al 28, pero vamos a dejar esta noche hasta allí, mis amados.